Muy bien. ¿Es usted la señora Mock? Es la misma voz que solía despertar a los televidentes en las noticias de la mañana. Tras ser captada robando las luces de Navidad de su vecina. La ex presentadora de noticias, cuyo video de currículum sigue en YouTube, ahora es acusada de matar a su madre. Angie Mock hizo su debut en cámara en la corte. Este es el video. Según KSN Televisión, notamos que durante la audiencia, en un momento, incluso sonrió. ¿Qué revelan los nuevos documentos sobre por qué la policía cree que ella mató a su mamá intencionalmente? Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Hoy seguimos el caso de una ex presentadora de noticias matutinas acusada de asesinar a su mamá apuñalándola varias veces. Se ha convertido en noticia nacional esta semana porque es realmente impactante. Ahora, aquí está la sospechosa en este caso. Su nombre completo es Angeline Mock. Ella tuvo su primera audiencia en la corte en Wichita, Kansas, esta semana tras ser arrestada en Halloween. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de su madre. Pronto les contaré más sobre lo ocurrido en la corte, pero quiero comenzar hablando sobre lo que sabemos por los documentos judiciales y la policía sobre lo que las autoridades creen que sucedió. Esta mañana, a las 7:51 oficiales atendieron una llamada por apuñalamiento en la cuadra 1500 de East Crowley. El 31 de octubre, la policía acudió a esta casa en Wichita, Kansas, por lo que inicialmente se describió como un corte. Ese es el audio, según Broadcastify, parte de la charla de los despachadores. Mientras las autoridades llegaban a la casa, encontraron adentro a Anita Avers, de 81 años. La policía dice que fue apuñalada varias veces. Fue llevada de urgencia al hospital, pero perdió la vida. La hallaron en su cama y la policía ya señala a un responsable. Era la niña de la que Anita parecía estar muy orgullosa. Su hija, la presentadora Angeline Mock, conocida como Angie en televisión, aparece en su foto de perfil durante su carrera en noticias locales. Aquí está una foto de Angie y su mamá publicada en 2019. Así que tienes que preguntarte, al ver esta foto, ¿qué pasó cuando ves una foto así? Bueno, esto es lo que sabemos sobre Angie Mock. Después de ser captada en cámara robando las luces de Navidad de su vecina. Así que ese es su video de presentación de su tiempo trabajando en la televisión local. Según su perfil de LinkedIn, Mock trabajó en noticias locales por más de una década. Las noticias locales es ese tipo de trabajo. Quizá desde afuera parece glamoroso. Todos siempre tienen una sonrisa en la cara, especialmente cuando se trata de las noticias matutinas. Pero definitivamente es una carrera agotadora, te lo puedo asegurar. Y parece, al menos por su LinkedIn y su currículum, que como periodista, Angie Mock realmente se ganó su lugar. Su carrera comenzó en noviembre de 2002. Ella fue reportera deportiva en una estación de televisión en Lincoln, Nebraska. Es una ciudad pequeña, un mercado pequeño. Luego fue ascendiendo en Rochester, Minnesota. Estuvo en Missoula, trabajó en Oklahoma City y luego llegó al punto clave de su carrera, San Luis. Fue presentadora matutina ahí desde marzo de 2011 hasta febrero de 2015. Después de eso, parece que salió del negocio y decidió dedicarse a la venta de software. No es raro que la gente deje el negocio de las noticias, sobre todo por los horarios de las noticias matutinas. Aún no lo sabemos. Desde 2015, ¿qué ocurrió en la vida de Mock? ¿Tuvo desafíos? ¿Tuvo algún problema de salud mental? ¿Cómo era su relación con su mamá? Aún no lo sabemos, pero sí que el 31 de octubre la policía afirma que Mock presuntamente mató a su madre. ¿Qué llevó a eso? De nuevo, eso todavía no está claro. Ahora, en cuanto a la escena que ocurrió ese día, el 31 de octubre, hay una vecina que habló con KAKE Televisión en Wichita, quien dijo que Mock corrió hacia ella y su novio, supuestamente después del asesinato. Ahora, esta vecina dijo, cito, hay una mujer que se acercó a nuestro vehículo con sangre, como si sus manos estuvieran llenas. Su cuerpo estaba lleno de sangre. Esa vecina pidió que llamáramos al 911 y dijo que Mock tomó su celular y corrió a la casa. Ella la describió como actuando, cito, asustada. Ahora, de nuevo, aún no hemos escuchado la versión de Angie de la historia.
Según Broadcastify, donde escuchamos las conversaciones del despacho de la policía, escuchen lo que dijo el despachador por radio. La cita es: ella apuñaló a su madre para salvarse. Entonces, ¿eso significa que esto podría ser un argumento de defensa propia para Angie Mock? Ya veremos. Si la defensa alega defensa propia, al menos por parte de la policía. Ellos no creen que eso haya ocurrido, porque Mock está acusada de asesinato en primer grado, lo que significa que hubo premeditación si se le encontrara culpable de ese cargo. Esta es la foto policial de Mock. Su nombre completo es Angeline y tiene 47 años. Esta es la denuncia penal para el caso que los fiscales están presentando. En la denuncia escriben: Angeline Mock, en ese lugar y momento, de forma ilegal, intencional y premeditada, mató a una persona, Anita Avers. No sabemos qué pruebas tiene la policía que los llevan a creer que esto fue un asesinato en primer grado y que hubo premeditación. Muy bien, ¿es usted la señorita Mock? Ahora, Mock hace su debut en la corte, según KSN Televisión en Wichita esta semana. Está acusada de asesinato en primer grado, un delito grave fuera de la escala. La fianza en su caso es de $1 millón, con monitoreo electrónico previo al juicio y sin contacto con la víctima, testigos del Estado ni su padrastro. La fianza en su caso. Disculpe, su próxima audiencia en este caso será ante el juez Gearing el 14 de noviembre a la 1:30, y el 14 de noviembre es su próxima fecha de corte. Usted ha completado una declaración financiera, la aprobaré y asignaré al equipo de abogados para que lo represente. De la siguiente manera, Ann Clark, Breonna, George, Jack Abladani, Randall Price y Philip White serán los abogados que lo representarán. Muy bien, gracias. Ahora pueden ver su breve aparición. No dijo mucho, aparte de admitir que su nombre era Angeline Mock. El juez dijo que su próxima comparecencia será el 14 de noviembre. No se le permite tener contacto con su padrastro, pero esa es la única persona con la que no puede tener contacto. Está detenida con una fianza de $1 millón, por lo que no se sabe si podrá salir mientras sigue el caso. En cuanto a su mamá, en su obituario, Anita Avers fue descrita como una mujer de fe que tenía una pasión por la consejería. De hecho, Avers era terapeuta clínica y familiar en Wichita, y su biografía en el sitio web de su empresa dice eso. Ella se especializaba en tratar a adultos que experimentaban depresión, ansiedad, trastornos del espectro, trauma y trastornos del estado de ánimo, así como problemas de relaciones, incluyendo parejas y matrimonios, conflictos familiares, infidelidad y divorcio. En ese obituario también notamos que dice que una de las personas que sobrevive a Anita Avers es su hija, Angeline. Nos acompaña Randy Kessler, abogado litigante y de derecho familiar, para hablar sobre el caso y su posible rumbo. Sin duda, las dinámicas familiares están presentes en esta historia. Randy, es simplemente triste. Una vez más, sabes que en este caso simplemente hay mucha información que no conocemos. En cuanto a lo que estaba pasando en la vida de Angie Mock, ¿cuál era la dinámica con su mamá? Su mamá era terapeuta y mucha gente ha dicho que era una gran persona, así que esa es la parte de es un misterio. Angie Mock está acusada de asesinato en primer grado, que es con premeditación, o sea, normalmente. ¿Qué significa eso? Ya sabes qué significa eso, o sea, lo sé. Significa que la intención era matar a alguien, pero en algunos casos, ya sabes, es como, oh, fue un momento, ya sabes, solo una frustración, alguien lo tuvo. ¿Cómo? ¿Qué significa realmente la premeditación ante los ojos de la ley? Así que es lo más fuerte de lo más fuerte. Significa que pensaron que ella lo planeó, que lo intentó. Esto no fue un homicidio culposo, ni que ella quisiera lastimarla y murió por accidente, ni que al oír algo terrible perdió el control. Esto fue un acto de pasión. Esto fue, ya sabes, totalmente intencional. Van por el cargo más grave y probablemente la sentencia máxima que puedan conseguir. Quiero mencionar que en dinámicas familiares, en el ámbito civil, hay más oportunidades de resolver las cosas bien. Podemos involucrar a psicólogos para ver si podemos averiguar qué está pasando, mantener a las personas alejadas unas de otras. Esto es a posteriori, retroactivo, retrospectivo, más o menos.
La única razón por la que usamos psicólogos es para determinar si hay alguna excusa o alguna reducción en la culpabilidad de la acusada debido a su estado mental. ¿Sabes? Si esto hubiera sido un caso civil y la víctima hubiera sobrevivido, habría un psicólogo involucrado para averiguar si existe una relación familiar. ¿Existe alguna razón por la que las personas tengan que verse? En lo penal es A más B igual a C. Los fiscales creen tener suficiente evidencia para probar que fue premeditado e intencional. Ella tenía lo que llamamos la mens rea, ¿verdad? Eso es, ya sabes, la intención de causar la muerte de su mamá. Es un cargo bastante severo. Sí, y parece que el argumento, al menos según lo que se ha reportado, es que fue una llamada al 911 por defensa propia, que ella dijo, ya sabes, la frase que el operador dice, es algo como que tuvo que apuñalar a su mamá para salvarse a sí misma. Qué complicado, sin embargo, porque según entendemos, solo hay 2 personas en la habitación y solo una de ellas está viva para poder contar la historia de lo que realmente pasó. ¿Cómo suelen ir estos casos, tanto para la fiscalía como para la defensa? Cuando intentas presentar un argumento, que ya sabes en el caso de la defensa, ellos intentarán argumentar. Parece que ella se estaba defendiendo, y esto es simplemente lo que tenía que hacer. Así que esto es lo que pone en primer plano esa pregunta de si la acusada debería testificar, ¿verdad? Siempre es la pregunta crucial. Pero en este caso podrías ver a personas en el jurado pensando, bueno, ¿por qué no simplemente lo niega, aunque la ley diga que no tiene que negarlo? No se debe inferir nada de eso. Pero ya sabes, ella tiene la oportunidad de decir lo que quiera sobre lo que pasó y nadie puede refutarlo. Si no hay cámaras ni otra evidencia, ya sabes, mientras ella entienda la evidencia científica y no la contradiga. Lo interesante es cuando es su palabra contra la de ellos. Y ella ya tiene una mejor defensa que muchas personas en esa situación por su reacción inmediata. No fue una, ya sabes, conciencia de culpa al huir o esconder el cuerpo o intentar escapar o no contestar llamadas telefónicas. Ella llamó al 911. Hay casos donde eso es la peor evidencia contra alguien. Que su hijo muere y no llaman al 911 o están con alguien que fallece y hacen otra cosa. Ella llamó al 911 y aparentemente las personas que vio afuera inmediatamente dijo, tuve que hacerlo en defensa propia. Hay algo más en la ley que ya sabes, hablamos de rumores y excepciones a los rumores. Y a veces cuando algo es más probable que sea cierto que no, creamos una excepción a la regla de los rumores. Una de ellas es la declaración espontánea o, si es del resto, solo parte del acto que la provocó. Ya sabes, 3 años después, que ella le diga a alguien que no lo hice, eso es un rumor, a menos que ella lo diga. Que ella lo diga en ese momento y afirme, tuve que hacerlo para salvarme. Es más probable que sea verdad que alguien que guarda silencio, consulta a un abogado, lo piensa y luego dice, tuve que hacerlo porque si no, ella me haría daño. Eso ya está ahí, ella ya tiene una defensa. La verdadera pregunta, si yo fuera su abogado, sería, ¿es suficiente? ¿El Estado tiene suficiente para cumplir con su carga? ¿O necesitamos que ella suba al estrado y diga, por esto tuve que hacerlo? De nuevo, no sabemos por qué ella lo dice. Quizá lo sepamos, quizá no. Sí, y creo que también porque tienes en un extremo. Hasta donde sabemos, ella no tiene antecedentes penales, así que no parece, al menos no se ha reportado todavía, que hubiera algún tipo de problema dentro del hogar. Todos comentan que su mamá era una gran persona, terapeuta y trabajaba en salud mental y relaciones. La llamada al 911 podría estar a su favor, pero al mismo tiempo está acusada de apuñalar a su mamá varias veces. Nunca he estado en una pelea con cuchillos ni he tenido que defenderme así. Imagino a los fiscales argumentando que no fue solo una vez, sino varias. ¿Será eso parte de la evidencia que consideran para los abogados y si su abogado mientras van conociendo este caso? Sé que tú trabajas con esto en el ámbito civil, pero ¿cómo son esas conversaciones iniciales? Ya sabes, tienes a alguien que está en el caso penal. Podría pasar toda su vida en prisión. ¿Cómo empiezas a averiguar exactamente qué pasó? Bueno, tienes que escuchar su versión, ¿no? Quiero decir, porque la apariencia es terrible. ¿Quién necesita defenderse de una mujer de 80 años? Ahora, claro, hay algunas personas de 80 años, mujeres que ya sabes podrían ser mucho más duras, fuertes y malas que algunas mujeres de 47 años. No está fuera de las posibilidades, pero quiero saber por qué. Quiero decir, lidiamos con los locos, ¿verdad? Lidiamos con las excepciones, no lidiamos con personas normales, racionales, de todos los días.
Así que las cosas que llegan a mi oficina y las cosas que tú cubres a veces tienen explicaciones, pero necesito saber cuál es la explicación. Y entonces la pregunta es, ¿eso convencerá a un jurado? ¿Un jurado lo aceptará? Incluso si es verdad, ya sabes, incluso si es verdad. Hay muchas personas que tienen defensas que son muy válidas, pero están tan fuera del alcance de lo que la gente podría creer. Debes empezar a asimilarlo. Estamos adivinando, no sabemos por qué ella tenía que defenderse. Me sorprende un poco que no hayamos escuchado ya sabes, enfermedad mental, salud mental, ya sabes, defensa por locura, que tal vez perdió el control, y tal vez normalmente es una persona racional y cuerda. Algo en ella se rompió al recordar cómo su madre la maltrataba de niña, y solías usar ciertas palabras, y todo esto lo estoy inventando. Esto no es una acusación. Su madre decía, si no comes tu galleta con chispas de chocolate, ya sabes lo que te haremos. Y ella repitió esas palabras y tuvo un efecto inmediato y provocó que recayera. Quiero decir, ese tipo de cosas tendría sentido para mí si hubiera una razón. Lo hice porque pensé que estaba en peligro, porque cuando era más joven su madre era más fuerte, mayor y más poderosa, y si ella volvía a ser esa niña pequeña que fue víctima. Pero de nuevo, no sabemos ninguno de esos hechos. Y me imagino que ya habríamos escuchado, ya sabes, alguna mención de eso, de que ella tenía esa mala relación. Pero hasta ahora tienes razón, Chris. Nada malo que saber sobre mamá, ya sabes, nada malo que saber sobre la acusada. Quiero decir, entonces, ¿cuál es la historia? Y ya sabes, la única... No quiero decir que sea agradable, porque no lo es. Lo único interesante para mí, si yo fuera su abogado, sería tratar de ver cuál es la verdadera historia. Como su abogado, tal vez sea quien escuche la verdadera historia. Eso sería interesante. La pregunta es cómo presentamos la historia si es una defensa. Siempre me parece fascinante si este caso llegara a juicio. Ella es la única que sabe exactamente lo que pasó. E incluso estoy seguro de que hay clientes con los que te has reunido que, ya sabes, te cuentan un poco de la verdad, su versión de la verdad. Pero aún así, tienes que averiguar exactamente. La mente es algo interesante. La mente es algo interesante, ¿sabes? Historia, revisión, de eso hablamos todo el tiempo. Sin duda. Y creo que en este caso, tienes a su mamá que parece, ya sabes, y según, de nuevo, la gente dice que era una dulce ancianita. Ella tiene 81 años, estaba en su cama, lo cual también podría ser una parte clave de esto. Es que ella estaba, ya sabes, las autoridades la encontraron en la cama. Tienes a esta mujer de 81 años y la percepción que la gente tenía de ella afuera. Y veremos si sale más información. Y fue apuñalada varias veces. Y luego tienes al sospechoso, que tiene 47 años, lo cual es una gran diferencia de edad en estos casos. ¿Con qué frecuencia pasa esto, sabes? Aunque puedas ver los pros y contras, no es una referencia deportiva. Es mucho más serio que eso, pero los pros y los contras tal vez evidencia forense, y eso podría ser algo que ayude al acusado en este caso, ya veremos. Pero al final, solo parece que necesitas defenderte de una mujer de 81 años en la cama. Quiero decir, ¿con qué frecuencia ese tipo de cosas superficiales influyen en un jurado? Y podría ser la diferencia entre que esta mujer quede en libertad o que pase el resto de su vida en prisión. No me molesta la analogía deportiva, está bien. Ella necesita mejor defensa, ¿no? Necesita más linebackers, más linieros defensivos pesados. Como otro testigo que diga, sí, mamá, le decimos abuela porque tiene más de 80 años, pero la víctima sí tenía esta tendencia a hacer cosas o a amenazar, o sabía esta información interna que iba a entregar a las autoridades como pruebas de lo que hizo el acusado. Pero necesitas alguna otra defensa, además de lo que ya sabemos. Lo que sabemos es que estaban solos ahí dentro. Ella fue apuñalada y luego el acusado salió y dijo, llamen a la policía, tuve que hacer esto. Eso significa que ella lo hizo. ¿Por qué? ¿Estás seguro, sin duda razonable, de que fue intencional? Por lo que veo, no sé si lo tienes. Si fuera defensa, querría algo más. Eso hace que parezca que mi cliente era normal, racional, ya sabes, una persona decente. Y ella tenía una razón para creer que su vida estaba en peligro. Y aquí está la razón. Aún no sabemos cuál es. Y o ella lo va a contar, o sería aún mejor si tuviera un hermano, un familiar, o alguien que pudiera venir y decir sí. Muchos creen que esto es una locura, pero te explicaré por qué no. Esta señora de 80 u 81 años había amenazado con esto y siempre tenía un cuchillo bajo su cama. Ella tiene ese recuerdo de cuando fue abusada de niña y siempre lo usaba como amenaza. Si alguien decía X, Y o Z, debe haber una historia además de lo que tienen para que crea que ella no es culpable.
Y la otra cuestión es si esto es todo lo que tenemos ahora. ¿Es suficiente para probarlo más allá de una duda razonable? En el ámbito civil, sin duda, se tratará de daños y perjuicios. Va a haber una demanda en la que, ya sabes, la víctima, quiero decir, el acusado, mató a la víctima. Pero ¿para qué fue? ¿Fue intencional? ¿Fue en defensa propia o no? Es una difícil. Incluso en un asesinato donde conoces a la víctima. Anita Avers. Ella ya no está con nosotros y no puede demandar, pero pensaría en su esposo, que es el padrastro de Angie Mock. Pienso en los familiares directos de esta víctima, el daño que se les ha hecho, porque a su mamá se la llevaron antes de tiempo. ¿Pueden demandar a alguien en este caso? O sea, ¿qué sigue en cuanto a cuántos miembros de la familia extendida? Ya sabes, la familia inmediata, la familia extendida, personas que la conocían. ¿Quién puede participar en el ámbito civil? Sí, el cónyuge tiene el primer derecho. Y ya sabes, el término civil para asesinato es homicidio. Homicidio intencional, civil o por negligencia. O alguien mató accidentalmente como en un accidente automovilístico. ¿Sabes? No tenías la intención de matar a alguien, pero es lo que llamamos un agravio, ¿verdad? Es un daño civil. Es un delito penal y un daño civil. Es cierto que muchas aseguradoras, si hay seguro, no cubrirán actos intencionales. Porque no puedo ir a conseguir una póliza de seguro y decir, cúbranme en caso de que mate a un familiar. No me van a dar cobertura. El seguro existe por si accidentalmente mato, lastimo a alguien o alguien se lesiona o muere por una condición peligrosa en mi porche. Pueden demandar, pero ¿realmente hay dinero ahí? Sobre todo si todo se gastará en un abogado penal. Por eso el cónyuge puede demandar. Si logras que la encierren de por vida por asesinato, probablemente no haya razones para demandar. A menos que tengas una fortuna, hayas ganado la lotería o tengas mucho dinero para dar. Pero realmente me interesaría la declaración del cónyuge de la víctima o cuáles son sus opiniones. ¿Él ama a este niño? ¿El acusado? ¿Hay algo que sea comprensible? ¿Él siente compasión por el acusado o lo afirma? ¿Ella tenía miedo o sufre una enfermedad mental que la llevó a esto? ¿De verdad no sabe por qué lo hizo? Ella debe estar en prisión de por vida. Su actitud puede o no reflejarse en el estrado de los testigos. Él no es testigo, pero se comunica con los fiscales quienes quieren conocer su posición y perspectiva, porque él es, como dijiste, el pariente más cercano. Bueno, y regresando un poco a lo que la defensa propia, parte de esto, y cuando estamos decidiendo si la vida de alguien va a estar en prisión para siempre. Ella es la única testigo y no sabemos si dice la verdad o si fue defensa propia. Quiero decir, ciertamente va a haber mucha evidencia forense. Si tenían una relación volátil o mala, ya sabes, si alguien tiene una relación inestable con otra persona y tal vez en el pasado tuvieron algunos problemas, tuvieron discusiones, y solo lo pregunto en general, tuvieron una discusión en Acción de Gracias el año pasado. O sea, eso todavía no es en ese momento, dentro de la casa donde alguien hizo algo y alguien más hizo otra cosa y alguien termina muerto. ¿Qué tanto influye esa relación previa para determinar si esto fue defensa propia o no? No lo discutiría si fuera la defensa, ¿verdad? Si eso es lo que hay, podría ser distinto. Otro ejemplo, Chris, podría ser cuando la víctima, la mamá, sabía que su hija le había sido infiel a un amante, o que había sido desleal, o que había hecho algo malo. Tendría que enfrentar consecuencias, divorciarse o devolver el dinero robado. Amenazaron con decir, cariño, me hago viejo, y antes de morir quiero arreglar las cosas. Voy a llamar a las autoridades y avisarles que hiciste X, Y y Z. Y entonces el acusado piensa, ese es el fin de mi vida. Voy a ir a la cárcel o me van a matar. Porque cuando mi amante se entere de que le fui infiel o algo así otra vez, nada de eso es defensa propia, nada de eso son excusas. La defensa propia debe ser inmediata cuando crees que vas a morir o sufrir un daño grave. Debes responder con la misma fuerza. Si crees que te romperán la pierna, puedes hacerlo tú. Si crees que te matarán, puedes matarlos. Tienes que hacer lo que puedas para salvar tu propia vida en ese momento. No porque alguien esté planeando hacer algo en el futuro, lo cual tal vez sea más... Tendría sentido si eso pensaba ella. Porque ¿cómo puede una mujer de 80 o 81 años amenazar con daño físico inmediato a una mujer de 47 años? Esa es simplemente más difícil de aceptar, aunque no está fuera del reino de las posibilidades. ¿Verdad? Y ella estaba en la cama. Las múltiples heridas de arma blanca, la llamada al 911. Hay muchas cosas.
Será interesante ver qué sucede ahora. Angie Mock irá a la corte la próxima semana y seguiremos el caso. Randy Kessler, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar de esto. Gracias, Chris. Angeline Mock está detenida con una fianza de $1 millón. Seguiremos de cerca esta historia, pero por ahora es todo. Para este episodio presentado por Law and Crime, suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.